Hola a todos y a todas, en este capítulo de hoy vamos a ver el producto vectorial porque en el capítulo pasado, pues al final ya los últimos minutos del vídeo introduje el producto vectorial, di así una explicación que al final no quedó a lo mejor del todo claro y lo vi demasiado rápido porque se estaba alargando el vídeo demasiado. Entonces, pues bueno, para ponerlo en la misma categoría que el producto escalar, pues voy a hacer un vídeo solo del producto vectorial explicándolo despacito y pues para que quede bien claro qué es esta operación. Entonces, pues bueno, lo primero es que el producto vectorial, esta operación, que va a ser una operación entre vectores, pues se simboliza con una X, ¿vale? Igual que el producto escalar se simbolizaba con un punto, pues este se va a simbolizar con una X. Entonces, al igual que el producto escalar, pues el producto vectorial no va a ser una operación propia o interna del espacio vectorial en el que estemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, si recordáis, el producto escalar, pues lo que hacía era multiplicaba dos vectores y nos daba como resultado un número real, en principio, ¿de acuerdo? Pues el producto vectorial, entonces, bueno, claro, entonces, al ser U y V vectores de un espacio vectorial, pues esta operación dar como resultado un número nos saca fuera del espacio vectorial y nos lleva a otro espacio que es pues la recta de los números reales, que es un espacio distinto. Entonces, pues como exigíamos que para que una operación fuera propia de un espacio vectorial, dicha operación entre elementos de ese espacio, o sea, entre vectores de ese espacio, pues diera como resultado otro elemento del mismo espacio vectorial, pues esto no lo cumple y por lo tanto pues no es una operación propia del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Pues con el producto vectorial pasa exactamente igual. U por V, pues esto resulta que va a dar otro vector, ¿vale? Lo que pasa es que va a dar un vector que no va a pertenecer al mismo espacio vectorial que estos otros dos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a definir el producto vectorial como una operación entre dos vectores que nos va a dar un tercer vector perpendicular a los dos anteriores y por lo tanto perpendicular al subespacio o espacio que formen esos dos vectores. Me explico. Vamos a imaginar que tenemos nuestro espacio vectorial R3 de toda la vida. Entonces, pues, bueno, voy a numerarlos, los ejes, en vez de con X, Y y Z, pues lo voy a poner como X1, que va a hacer la vez de X, X2, que va a hacer la vez de la Y, y X3, que va a hacer la vez de la Z, ¿vale? Bueno, pues en este espacio, que, repito, es R3, pues vamos a tener nuestros vectores unitarios, que van a ser estos de aquí, ¿de acuerdo? Este va a ser E1, este de aquí va a ser E2 y este de aquí va a ser E3. Vale, pues como todos los vectores, ¿de acuerdo? Los podemos expresar de esta forma, recurriendo a el concepto de coordenada y de vector unitario, como ya vimos en capítulos pasados, pues vamos a centrarnos en cómo aplica el producto vectorial a estos vectores unitarios, porque al fin y al cabo cualquier vector, al poder descomponerse de esta forma, pues al hacer un producto vectorial entre, por ejemplo, U y V, pues luego vamos a ver que ese producto vectorial pues van a ser productos vectoriales entre estos vectores unitarios, ¿de acuerdo? Unos con otros. Así que vamos a centrarnos en cómo se comporta esta operación con este tipo de vectores unitarios y a ver qué podemos encontrar. Bueno, pues como decía, la premisa del producto vectorial va a ser
encontrar un tercer vector como resultado a esa operación que sea perpendicular a los dos vectores que operan. Entonces, pues vamos a imaginar que tenemos el vector E1 multiplicando vectorialmente al vector E2. ¿Vale? Bueno, pues E1 y E2 pues forman este plano de aquí. ¿De acuerdo? Pues vamos a llamar a este plano el espacio vectorial V. Y vamos a decir que este espacio vectorial V pues es isomorfo a R2. ¿De acuerdo? Y al espacio vectorial completo tridimensional pues lo vamos a llamar W. Y pues este, por tener 3 dimensiones, pues va a ser isomorfo a R3. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Que como decíamos, queremos encontrar un vector perpendicular a estos dos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues está claro que por tener solo 3 dimensiones en nuestro espacio, que por cierto, no sé si lo he dicho, pero el producto vectorial solamente es válido, ¿de acuerdo? O al menos nosotros solo lo vamos a aplicar en 3 dimensiones. O sea, en menos dimensiones no tiene sentido hacerlo y en más de 3 dimensiones existe, pero nosotros ni lo vamos a ver en el curso, ¿de acuerdo? Así que el producto vectorial lo vamos a dejar solo como una operación de R3. Vale. Bueno, pues como decía, vamos a tener que E1 y E2 van a pertenecer ambos a este espacio V. ¿De acuerdo? Que, como decía, pues al ser un plano es isomorfo a R2. Vale, pues las posibilidades que hay de encontrar un tercer vector que nos dé como resultado de esta operación un vector perpendicular a ambos, pues está o el vector E3 o el vector menos E3. ¿De acuerdo? Porque ambos van a ser perpendiculares a E1 y a E2 y por lo tanto perpendiculares al plano que forman, o sea, al espacio vectorial que hemos llamado V. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que esto puede ser E3 o menos E3. Vale, pues ante esta disyuntiva, pues lo que vamos a hacer es definir que si al hacer el producto vectorial entre dos vectores, entre por ejemplo E1 y E2, que son en este caso, pero pueden ser pues cualquier combinación de todas estas que he puesto aquí, ¿vale? Pues sí, a ver que lo ponga en otro color. Si el vector que está en la primera posición, ¿de acuerdo? Teniendo nuestro espacio vectorial R3, visualizándolo en 3 dimensiones. Tenemos que para ir desde el vector que está en la primera posición del producto al vector que está en la segunda posición, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un giro en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Pues vamos a coger la opción positiva, ¿vale? O sea, E3 va a ser el resultado de multiplicar E1 vectorialmente por E2. Porque como vemos, el primer vector, que es E1,
pues para ir hasta E2 tiene que hacer un giro de 90 grados en el sentido antihorario, ¿vale? Bueno, pues entonces esto nos va a dar E3. ¿Y cuándo dará menos E3? Pues cuando el vector que esté en la primera posición de este producto para ir desde donde está este vector a donde está el segundo, pues tenga que hacer un giro en sentido horario, ¿de acuerdo? O sea, lo contrario. O sea, si hubiéramos nombrado a los ejes como vale. Si hubiéramos nombrado a los ejes este como E1, o sea, X1 y este X2, pues en este caso, para ir de E1 a E2, pues tendríamos que hacer un giro en sentido horario y entonces daría como resultado menos E3, ¿de acuerdo? Por eso, ahora que viene al caso, la forma de dibujar siempre los ejes, la forma matemáticamente correcta, ¿vale? A ver que lo dejé como estaba antes. Vale, es esta, ¿vale? Con el eje X aquí, o X1, ¿de acuerdo? Y con el eje X2, o sea, la Y, aquí, ¿vale? Esta es la forma matemáticamente correcta de dibujar los ejes. Otra cosa es que, pues para hacer un dibujo que no requiera de este tipo de análisis como el del producto vectorial, pues podamos decir que aquí ponemos la X y aquí la Y, ¿vale? Eso ya es a libre interpretación, pero que sepáis que la forma correcta es esta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque simplemente a la hora de aplicar este convenio que nos hemos inventado, pues es la forma que nos da las operaciones que nosotros queremos, que hemos definido, ¿vale? Muy bien, por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que si para ir de E1 a E2 hemos visto que aquí vamos en sentido antihorario y hemos definido positivo el resultado, pues si cambiamos el orden y ponemos aquí E2 por E1, pues el resultado tendrá que ser también un vector perpendicular a ambos, pero ya por haber invertido el orden, ahora el camino que tenemos que seguir para ir desde E2 a E1, ¿de acuerdo? Pues ha cambiado el sentido de la flecha y ahora es un sentido horario. Por lo tanto, esto será menos E3. ¿Vale? Esto da como resultado que E1 y E2, que pertenecen a V, pues implica que esta operación del producto escalar nos va a dar como resultado E3, que no voy a especificar el signo, que pertenece a W, de forma que si hacemos el producto escalar de E1 por E3 es 0, y si hacemos el producto escalar de E2 por E3 pues da 0 también, ¿vale? Esta va a tener que ser la prueba del algodón, ¿de acuerdo? Si el vector que hemos obtenido como resultado del producto vectorial lo multiplicamos escalarmente por cualquiera de los dos vectores que nos ha dado como resultado al multiplicar vectorialmente el vector E3, pues tiene que dar 0 sí o sí. Si no da 0 es que algo hemos hecho mal, ¿vale? Bueno, pues entonces, al definir así esta operación, veis
¿por qué no es una operación del espacio vectorial? ¿De acuerdo? Porque si tomamos como espacio vectorial el que contiene inicialmente, o sea, V, el que contiene AE1 y AE2, pues esa operación con estos elementos de este espacio nos saca el resultado, o sea, E3, nos lo saca de este espacio V y nos lo coloca en un espacio W, ¿vale? Que ya es R3. Vale, pues entonces lo que he hecho es, tal y como hemos definido esta historia, pues me he puesto aquí todas las posibles combinaciones que hay del producto escalar, o sea, perdón, vectorial, entre todos los vectores unitarios, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, pues es ver cómo queda el producto vectorial entre dos vectores de R3 que van a ser, pues, U y V, ¿de acuerdo? Y que no os preste a confusión el que U y V pertenezcan a R3, ¿de acuerdo? Porque, o sea, prefiero ser pesado con esto, pero que quede bien claro. O sea, al final, si tenemos un vector, este U, y un vector así, a ver cómo lo pongo, vale, pues así, más o menos, V, ¿de acuerdo? Estos dos vectores forman este plano de aquí, ¿de acuerdo? Y este plano de aquí tiene tanto, al estar inclinado en el espacio R3, pues tiene componentes de todos los ejes, ¿vale? No ocurría en el ejemplo que yo he puesto, pues porque el plano que yo he puesto era justo el que forman los ejes, ¿de acuerdo? Entonces iba a haber una coordenada que ese plano no tenía, pero podemos formar un plano que tenga coordenadas de todos los ejes de esta forma. Simplemente estará inclinado en el espacio, pues, de la manera que sea. Y entonces el espacio vectorial de ese plano, que antes hemos llamado V, pues sería este, y W, pues seguiría siendo el espacio, ¿vale? Bueno, es importante que esto quede claro porque cuando se empieza a jugar con todo este tipo de historias de espacios vectoriales, operaciones y tal, pues es un poco confuso al principio. Así que bueno, pues vamos a ver cómo queda entonces multiplicar vectorialmente el vector U que hemos definido de esta manera, solo que va desde 1 hasta 3, porque como hemos dicho, el producto vectorial pues solo va a tener sentido en R3. Vale. Pues esto queda como el sumatorio desde I igual a 1 hasta 3 de UI por EI, producto vectorial, por el sumatorio desde J igual a 1 hasta 3. Ahora cambiamos la I que hemos puesto aquí por una J, porque ya vimos en el capítulo anterior que cuando involucramos una operación con índices, pues cada objeto tiene que tener su propio índice. O sea, a este vector, pues le hemos puesto el índice I, pues ahora a este otro vector le pondremos el índice J, ¿vale? Entonces, pues tendremos VJ por EJ. Vale. Pues sacamos los sumatorios. ¿Vale? Y vamos a tener entonces UI por EI, producto vectorial, VJ, EJ. Vale. Pues como UI y VJ, que son las coordenadas de estos vectores, son números reales y el producto vectorial solo aplica a vectores, pues los vamos a poder sacar como factor común y ya de paso pues el sumatorio lo vamos a unificar en uno solo poniendo los dos índices así, que I y J van desde 1 hasta 3,
tendremos entonces UI por VJ y pues tendremos el producto vectorial de E sub I por E sub J. Vale, todo esto pues ya lo vimos en el capítulo pasado. Vale, entonces aquí, pues como decía en el capítulo pasado, ya os puse directamente el resultado de esta operación y pues bueno, a lo mejor al ir demasiado rápido pues no se entendió bien. Entonces lo que vamos a hacer es escribir todo el sumatorio, ¿vale? Y pues luego viendo en estas tablas que me he puesto cómo quedan las posibles combinaciones del producto vectorial de estos vectores unitarios, pues iremos sustituyendo y veremos a ver qué ocurre. Vale. Pues entonces vamos a tener el primer elemento va a ser U1 por V1 por E1 por E1 más U1 V2 por E1 producto vectorial por E2 más U1 V3 E1 por E3. Esto es un poco tostón, pero bueno, pues hay que hacerlo una vez en la vida. U2 V1 por E2 por E1 más U2 V2 E2 por E2 más U2 V3 E2 por E3 más. Vale, ya solo nos queda el último índice. Entonces U3 V1 E3 por E1 más U3 V2 E3 por E2 más U3 V3 E3 por E3. Muy bien. Vale. Pues ahora vamos a ir a la tabla a ver cuáles son los resultados de estos productos y a ver qué tenemos. Bueno, pues lo primero que vemos es que el producto vectorial, que antes no lo he dicho, de un vector por sí mismo, pues es 0, ¿vale? Así que este elemento de la suma más este de aquí que es E2 por E2 más el último que es E3 por E3, estos se van a cancelar y van a ser 0. ¿Por qué? Pues porque como lo que queríamos al definir el producto vectorial es un tercer vector perpendicular a ambos, ¿vale? Pues el multiplicar vectorialmente un vector por sí mismo no cumple los requisitos mínimos de la operación, ¿de acuerdo? Porque el segundo vector ni siquiera podemos definir ya si el resultado va a ser ni negativo ni positivo, porque para ir de uno a otro, pues el giro ni es horario ni es antihorario, no forman un plano porque es el mismo vector, entonces pues como no cumple los requisitos del producto vectorial, pues lo definimos como 0. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto va a quedar como que E1 por E2, pues hemos dicho que es E3 E1 por E3 es menos E2 E2 por E1 pues es menos E3 E2 por E3 es E1 E3 por E1 es E2 y E3 por E2 es menos E1. ¿Vale? Así que, pues como vemos, nos ha quedado dos sumandos en los que están
ambos son coordenadas del mismo vector, solo que uno negativo y otro positivo. Así que vamos a agrupar pues cada coordenada con su vector, ¿de acuerdo? De forma que tenemos que para el vector unitario E1, pues tenemos esto de aquí y esto de aquí. Pero ahora, este menos, pues cambiará a este más por un menos. Así que vamos a tener U2, V3 menos U3 por V2. Y todo esto multiplicado por el vector unitario E1. ¿Vale? Y pues los siguientes van a ser el que tiene vector unitario E2, pues ¿cuál va a ser? Este de aquí y este de aquí. O sea, U3 V1 menos U1 V3. Y todo esto por el vector unitario E2. Y por último, pues los que van con el vector unitario E3, pues son este y este de aquí. Así que U1 V2 menos U2 V1 y esto pues por el vector unitario E3. Vale, pues esto es el resultado que introduje yo en el vídeo pasado sin hacer pues todo este cálculo de aquí. Me paré justo en este punto del igual y ya puse esto. Así que pues bueno, pues si no había quedado suficientemente claro, pues es así como se obtiene el resultado. Entonces pues bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación en el vídeo es demostrar la fórmula del módulo de un producto vectorial. ¿De acuerdo? Entonces dejarme que borre esto un poco. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Me he puesto aquí el resultado que hemos obtenido, ¿vale? En el cálculo anterior y me he puesto como recordatorio la definición de que el producto escalar de un vector por sí mismo pues es el módulo al cuadrado de ese vector, que ya vimos en el capítulo pasado pues que tenía esta expresión de aquí, ¿vale? Así que pues bueno, lo que queríamos calcular ahora entonces es el módulo de el producto vectorial de U con V, ¿de acuerdo? Vale, pues el módulo del producto vectorial de U con V, pues esto obviamente va a tener que ser el módulo del vector que dé como resultado este producto vectorial, ¿vale? O sea, el producto vectorial de U con V va a dar como resultado este vector que va a tener pues el vector unitario de 1 esta coordenada, el E2 esta otra y el E3 esta otra, ¿vale? Pero este resultado es un vector, ¿de acuerdo? Vale. Pues vamos a llamar a ese vector W. Entonces el módulo del producto vectorial pues será el módulo de ese vector, ¿vale? Así que ¿cómo hemos definido el módulo? Pues el módulo sería hacer la raíz a esta historia de aquí. Pero para no andar con raíces, pues lo que vamos a hacer es en esta igualdad, pues decir, pues multiplicamos a ambos lados del igual por lo mismo, entonces tendremos U por V al cuadrado igual a este vector W al cuadrado, ¿vale? Y ya de esta manera pues no trabajamos con raíces. Muy bien, pues ahora este vector W al cuadrado, ¿a qué es igual? Pues será el resultado de multiplicar el vector W por sí mismo, escalarmente. Entonces, como el vector W hemos dicho que es todo esto, ¿vale? Pues al multiplicarlo por sí mismo, igual que aquí, pues lo que queda como resultado es
las coordenadas de cada vector unitario elevadas al cuadrado y sumadas, pues multiplicar esto, o sea, esto de aquí por sí mismo, pues dará la suma de esto. O sea, de esto al cuadrado, de esto al cuadrado y de esto aquí al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Así que tendremos que u por v al cuadrado, pues va a ser igual a ver, voy a adelantar el vídeo porque voy a tardar un poco en copiar esto. Vale, pues ya lo he copiado. Entonces, pues, o sea, como ya espero que sepáis por los vídeos anteriores, pues el resultado de multiplicar esto por sí mismo, pues queda esto de aquí, pues porque los productos cruzados de los vectores unitarios son 0, ¿de acuerdo? Y dan 1 los que son consigo mismos, ¿vale? De forma, pues, o sea, que así es como se define el módulo al cuadrado de un vector, ¿vale? Bueno, pues vamos a desarrollar estos cuadrados y a ver qué obtenemos. Porque como tenemos en cada paréntesis un binomio al cuadrado, pues vamos a expandirlo y va a quedar de la siguiente manera. Vale, pues queda de esta manera de aquí, donde el resultado de cada paréntesis es pues el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a coger los términos que han quedado con las coordenadas al cuadrado de los vectores u y v, o sea, estos de aquí, ¿vale? Y vamos a sacar factor común a algunos elementos de la siguiente manera, de forma que vamos a tener u1 al cuadrado que al estar aquí, pues va a quedar que al sacar factor común queda v2 al cuadrado más este de aquí v3 al cuadrado, ¿vale? v2 hemos dicho, v2 al cuadrado más v3 al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque con tantos números, pues equivocarse es muy fácil. Vale. El siguiente. Vamos a sacar factor común a u2 al cuadrado. Entonces tenemos aquí que quedaría v3 al cuadrado y el otro factor que tiene u2 pues es este de aquí, v1 al cuadrado. O sea, pues para dejarlo en orden, v1 al cuadrado más v3 al cuadrado. Vale. Y el último, pues va a ser u3 al cuadrado, que va a tener pues este de aquí a v1 al cuadrado, ¿vale? Sumando a el siguiente es este de aquí, pues a v2 al cuadrado. Vale. Y pues vamos a tener la resta de 2 multiplicando a todos los otros elementos, ¿vale? Que van a ser. Vale, pues esto de aquí, que lo he ordenado pues de esta forma. Este elemento de aquí es este elemento de aquí es este de aquí y este pues es este de aquí, ¿vale? Muy bien. Pues ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, como hemos visto, el módulo de u al cuadrado y el módulo de v al cuadrado, pues son cada uno esta historia de aquí. Entonces, v2 al cuadrado más v3 al cuadrado, pues es esta parte de aquí. Entonces, esto va a ser igual a si nos llevamos v1 al cuadrado restando al módulo al cuadrado de v. ¿De acuerdo? Así que vamos a ponerlo como u1 al cuadrado multiplicando al módulo al cuadrado de v menos el vector v1 al cuadrado, ¿vale? Bueno,
pues vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto con este paréntesis y con este, ¿vale? Vamos a dejarlos en forma de que van a ser el módulo de v al cuadrado menos el término que falta en el paréntesis. O sea, aquí v2 al cuadrado, aquí entonces será u3 al cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos v3 al cuadrado y menos esto de aquí. Muy bien. Pues ahora multiplicando estas coordenadas del vector u a cada paréntesis, pues vamos a tener lo siguiente. u1 cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos u1 al cuadrado por v1 al cuadrado más u2 al cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos u2 al cuadrado por v2 al cuadrado más u3 al cuadrado por el módulo de v al cuadrado menos u3 al cuadrado por v3 al cuadrado y menos pues esta historia de aquí. Vale, pues lo que vamos a hacer a continuación es sacar factor común al módulo de v cuadrado y vamos a tener al módulo de v cuadrado multiplicando a u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es el resto de términos que sobran meterlos en el mismo corchete y vamos a dejarlo como no, tiene que ser con un menos porque y bueno, no hace falta corchete tampoco, puede ser un paréntesis, pues va a ser u1 al cuadrado, v1 al cuadrado, u2 al cuadrado, v2 al cuadrado, más u3 al cuadrado, v3 al cuadrado y más 2, u1, u2, v1, v2, más u2, u3, v2, v3, perdón, con un 2, más 2, u1, lo cambio de orden, u3, v1, v3. Voy a cambiarlo de orden para que quede bonito. Vale. Bueno. Pues dejarme que borre un poco porque voy a necesitar más sitio. Vale, pues hemos llegado a esto de aquí. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues para empezar vemos que este paréntesis es exactamente igual a esto, que lo que es el módulo de u al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué es este paréntesis tan horrible de aquí? Bueno, pues esto lo que va a ser es el resultado de elevar al cuadrado el producto escalar de u por v. ¿Vale? Si recordáis, vamos a hacerlo aquí en un momentito, el producto escalar de u por v, pues esto era igual al sumatorio desde i igual a 1, en este caso hasta 3, de u1, v1, esto es el sumatorio, entonces de ui por vi. Entonces esto es u1, v1 más u2, v2 más u3, v3. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si elevamos esto al cuadrado? Pues entonces tendremos que elevar esto al cuadrado
¿de acuerdo? Bueno, pues esto también. Entonces, el resultado de elevar esto al cuadrado, pues es un trinomio al cuadrado, pues esto va a dar como resultado, pues, u1 al cuadrado por v1 al cuadrado más u1, u2, v1, v2 más u1, u3, v1, v3 más u2, u1, v2, v1 más u2 al cuadrado, v2 al cuadrado más, y bueno, no voy a seguir porque esto ya se ve, pues que luego va a haber, bueno, sí, voy a seguir porque no vaya a ser que no se vea bien, no quiero escatimar en detalles, vale, y esto pues u2, u3, v2, v3 más u3, u1, v3, v1, u3, u2, v3, v2 más u3 al cuadrado, v3 al cuadrado. Vale. Entonces vamos a tener estos términos de aquí al cuadrado, que son exactamente iguales que estos de aquí, y resulta que este u1, u2, v1, v2 aparece también por aquí. Por lo tanto, vamos a poder sumarlos y tenemos 2, u1, u2, v1, v2. E igual va a pasar con el resto de términos. Este que lleva el 1 y el 3, pues es exactamente igual que este. Y este de aquí es exactamente igual que este. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues llegamos a la conclusión de que este paréntesis de aquí lo que es el producto escalar de u por v elevado al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ponerlo y vamos a tener, pues, el módulo de v al cuadrado multiplicado por el módulo de u al cuadrado menos el producto escalar de u por v elevado al cuadrado. ¿Vale? Y esto de aquí, pues es igual al módulo del producto vectorial elevado al cuadrado. Muy bien, pues ya estamos casi acabando. Pues, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Pues como está todo, pues como conocemos que el producto escalar de un vector u por v, pues es el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman, ¿de acuerdo? Pues elevar esto al cuadrado, pues elevaremos al cuadrado, como es un producto, pues cada factor, ¿vale? Así que esto de aquí, pues lo vamos a sustituir y tenemos que el producto de u por v al cuadrado, pues va a ser igual al módulo de u al cuadrado, módulo de v al cuadrado, menos módulo de u al cuadrado por módulo de v al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo que forman estos dos vectores, ¿vale? Ahora vamos a poder sacar factor común a módulo de u al cuadrado por módulo de v al cuadrado, y esto queda como 1 menos coseno cuadrado de teta. Y 1 menos coseno cuadrado de teta, pues es el seno al cuadrado de teta. Así que
vamos a tener que queda módulo de u al cuadrado por módulo de u al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Entonces ahora en el siguiente paso, pues lo que vamos a hacer es hacer la raíz a ambos lados y pues cancela la raíz con el cuadrado. Entonces pues llegamos a que el producto vectorial, el módulo del producto vectorial de u con v, pues es el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forma, que es una fórmula muy parecida a la del producto escalar, pero esto pues es el módulo de un producto vectorial, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, hasta aquí este vídeo de hoy, ya hemos visto todo lo que podíamos ver del producto vectorial y pues nada, nos vemos en el siguiente.